Vamos a iniciar la presentación de medicina nuclear en el marco del tercer Congreso de Imagenología organizado por el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Alfredo Perrupato. Me presento, mi nombre es Milagros Ameñón Medina, magíster en Física Médica y licenciada en Radioquímica. Pertenezco al staff de Medicina Nuclear de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, FOESMEN, y soy profesora titular del Instituto de Ciencias Biomédicas San Agustín. Si desean contactarme por alguna pregunta o alguna consulta, pues les dejo mi correo en la diapositiva para lo que necesiten. Y bien, para adentrarnos en el tema, vamos a comenzar recordando los principios básicos de medicina nuclear. La medicina nuclear, según indica la diapositiva, es una especialidad médica que mediante el empleo de sustancias radiactivas, en este caso conocidos como radiofármacos, se puede diagnosticar, tratar o investigar diversas patologías en el paciente. Un radiofármaco no es más que un compuesto al cual se ha unido un radionucleído, o sea, un elemento radiactivo. Este compuesto puede ser una molécula biológica, un compuesto orgánico, inorgánico, y lo que le da la funcionalidad al radiofármaco es el radionucleído al que se ha enlazado este compuesto, de forma tal de que si la emisión de la radiación de ese radionucleído es gamma o beta positivo, se puede emplear para diagnosticar patologías. Y si el radionucleído es un emisor beta negativo o alfa, se puede emplear para tratamiento de patologías diversas. Siempre hay que tener en cuenta que la energía de la radiación emitida por el radionucleído y su vida media tiene que ser adecuada para el empleo de medicina nuclear. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en medicina nuclear, para diagnosticar o tratar una patología al paciente, hay que administrarle al paciente una sustancia radiactiva. Por lo cual, en medicina nuclear, el paciente se convierte en la fuente emisora de radiación ionizante, ya sea para el diagnóstico o terapia de su patología. En esta diapositiva mostramos algunos ejemplos de radiofármacos que se pueden emplear en medicina nuclear para el diagnóstico o tratamiento de patologías de diversos órganos. A modo de resumen de esta primera parte, podemos entonces establecer diferencias entre la medicina nuclear diagnóstica y la técnica conocida como radiodiagnóstica, que ustedes bien conocen. Una de ellas es que la medicina nuclear, en medicina nuclear diagnóstica, el paciente es la fuente emisora de radiación ionizante porque para realizar ese diagnóstico al paciente previamente hay que haber administrado a este un radiofármaco. Sin embargo, en radiodiagnóstico, el equipo es la fuente emisora de radiación ionizante. En medicina nuclear, el paciente es la fuente emisora de radiación y en radiodiagnóstico el equipo es la fuente que emite la radiación ionizante. Otra diferencia es que en el caso de medicina nuclear los equipos se utilizan como detectores entonces de esa radiación ionizante que emite el paciente. En radiodiagnóstico los equipos se utilizan como generadores de radiación ionizante y también como detectores de esta radiación. Las imágenes que obtenemos en medicina nuclear, como vamos a desarrollar más adelante, brindan información metabólica de un órgano o tejido. Sin embargo, en radiodiagnóstico las imágenes, por lo general, son empleadas para que el médico pueda obtener una información anatómica y morfológica del órgano o tejido en cuestión. También podemos establecer diferencias entre la medicina nuclear como método de tratamiento y la radioterapia, que ya sabemos que es un método de tratamiento mediante el empleo de radiaciones ionizantes. La medicina nuclear como método terapéutico requiere de la administración al paciente de una fuente abierta de radiación ionizante, o sea, un radiofármaco que cumpla un fin terapéutico en el paciente. Sin embargo, en radioterapia también se requiere que el paciente se irradie, o sea, reciba radiación ionizante, pero en este caso la fuente de radiación proviene de un equipo. Si hablamos de la braquiterapia, que también es una modalidad de radioterapia,
Aquí sí se insertan en el paciente una fuente radiactiva, pero a diferencia de medicina nuclear, esa fuente radiactiva es una fuente sellada de radiación ionizante. Centrándonos un poco más en la medicina nuclear como método diagnóstico, podemos mencionar una serie de equipamientos que se emplean para tal fin. Entre ellos tenemos la cámara gamma, el SPECT, que permite realizar una tomografía por emisión de fotón único, el PET, mediante el cual se puede realizar una tomografía por emisión de positrones. También podemos encontrar equipos híbridos en lo que podemos mezclar o unir dos equipos de diagnóstico, como es el caso del SPECT con un CT, o sea, con un tomógrafo, o un PET con un tomógrafo, o incluso más modernos, un PET con un resonador magnético. Podemos obtener un sistema de imágenes basados en la propiedad de un objeto para localizar este en espacio y tiempo. En el caso de la medicina nuclear, evaluamos la distribución en el espacio y en el tiempo del material radiactivo que ha sido administrado al paciente, teniendo en cuenta su concentración local promediado durante el periodo de observación. Bien, hablemos entonces sobre cámara gamma, que es una de las técnicas empleadas en medicina nuclear como método diagnóstico. La cámara gamma es un equipamiento empleado en medicina nuclear que permite detectar la radiación gamma que proviene del paciente para poder obtener una imagen de calidad diagnóstica para que el médico pueda diagnosticar la patología del paciente. Entre los componentes fundamentales de la cámara gamma se encuentra el sistema de detección. Este está localizado en el cabezal del equipo. Y las partes fundamentales de la cámara gamma serían el colimador, o sea, de este sistema de detección sería el colimador, el cristal de centelleo, el tubo fotomultiplicador, un circuito de posicionamiento y analizador de pulso y un monitor que permite ver la imagen, la persistencia de la imagen que estamos adquiriendo. Para adquirir una imagen con una cámara gamma, se requiere primeramente administrar al paciente un radiofármaco. Ese radiofármaco tiene que emitir radiación gamma, la cual se dirige hacia el sistema de detección. Y con el primer componente que se va a encontrar es con el colimador. La función del colimador es asegurar que solo alcancen al detector los rayos gamma que viajan en un ángulo recto con respecto a este. Luego se van a encontrar con el cristal de centelleo, esos rayos gamma que lograron atravesar el colimador. El cristal de centelleo tiene la función de convertir esos rayos gamma en luz. Luego esa luz atravesará los tubos fotomultiplicadores, que amplificarán y convertirán esa luz en señal eléctrica, para luego digitalizarla y amplificarla nuevamente mediante un sistema electrónico que va a permitir obtener una imagen digital que luego será procesada con ayuda de un software y la podremos entonces visualizar en una computadora para que el médico pueda realizar el diagnóstico de la patología del paciente. Para dar más detalle acerca de los componentes de la cámara gamma, podríamos empezar hablando de los colimadores. Los colimadores son estos dispositivos con los cuales los rayos gamma que salen del paciente se encuentran, es el primer dispositivo con el que se encuentra. Por lo general están formados, el material que los compone es material de alto número atómico, como por ejemplo plomo. Y tiene, como ven también en la imagen, unos agujeritos. La función de ellos, de los colimadores, es filtrar la radiación que sale del paciente, filtrar los rayos gamma que salen. ¿Cómo? ¿Qué filtra? Bueno, solamente dejan pasar aquellos rayos gamma que salen en una sola dirección, o sea, perpendicular a eso. Podemos encontrar diferentes tipos de colimadores y clasificarlos de acuerdo a su diseño.
Este diseño puede depender del diámetro, por ejemplo, de los agujeros. Podemos encontrar, por ejemplo, colimadores ortogonales, de la profundidad de los agujeros, de la orientación de estos, del grosor de las septas, como es el caso de los colimadores paralelos, de la energía del fotón gamma que van a colimar. Podemos encontrar colimadores de baja energía, media energía, de alta energía, e incluso de si queremos obtener una imagen magnificada del órgano o de menor tamaño, colimadores convergentes o divergentes. Y los rayos gamma que logran atravesar el colimador se encuentran entonces con los cristales de centelleo. ¿Qué son estos cristales? Bueno, son cristales que en realidad lo que hacen es eso, producir un centelleo, o sea, producir un flash de luz cuando este tipo de material absorbe la radiación gamma. Por lo general son cristales inorgánicos, ¿sí? Donde todos los átomos que los componen están configurados de forma tal que permiten la detección de los rayos gamma y la conversión de estos en luz. O sea que la función de los cristales de centelleo es convertir los rayos gamma que logran atravesar el colimador en luz. Esa luz producida por los cristales centellantes entonces van a llegar a los tubos fotomultiplicadores. Por lo general, en la cámara gamma tenemos un arreglo de tubos fotomultiplicadores. Estos tubos están compuestos por fotocátodos, dínodos, ánodos, cuya función es convertir esos fotones de luz que provienen del cristal centellante en pulsos de corriente. Así que la luz que viene de los cristales centelladores, al atravesar los tubos fotomultiplicadores, se convierte en una señal analógica, que en este caso es la corriente. Bueno, básicamente entonces podemos decir que el cabezal de la cámara gamma es el componente o la parte fundamental de este equipo. Y en él encontramos todos los componentes que permiten la detección de los rayos gamma y su conversión en una señal digital. Los dispositivos que componen el sistema de detección que permiten la conversión de los rayos gamma en una señal digital sería, en primer lugar, el colimador. Recuerden que el colimador es el componente que al recibir la radiación lo que hace es filtrar los rayos gamma que salen del paciente, ¿sí? O sea, solamente deja pasar por los orificios de los rayos gamma que salen en dirección perpendicular a él. Esos rayos gamma que lograron atravesar el colimador entonces llegan al cristal de centelleo, cuya función es convertir esa radiación gamma en luz. Esa luz entonces llegaría a los tubos fotomultiplicadores, al arreglo de tubos fotomultiplicadores, que lo que hace es convertir esa señal en una señal eléctrica. Luego, esa señal es amplificada, llega a un sistema, a un conversor análogo digital para, conjunto con el resto de la electrónica que contiene este cabezal, poder convertir esta señal finalmente en una señal digital, o sea, en una imagen que podemos visualizar en un monitor o en una computadora, una imagen digital que el médico puede manipular, ampliar, marcar y todas las ventajas que ustedes saben que puede tener este tipo de imagen. Pero bueno, estos son los componentes básicos de la cámara gamma y su función, que permiten en realidad convertir esos rayos gamma que salen del paciente en una imagen. Describiendo los modos de adquisición de la imagen por un equipo, o sea, una cámara gamma, podemos mencionar, por ejemplo, un modo de adquisición estático, o sea, podemos adquirir una imagen estática. ¿Cómo se adquiere? Se recoge toda la información durante un periodo de tiempo hasta completar un número determinado de sucesos o cuentas, incluyéndolas entonces en una sola matriz o en la imagen, y obtenemos una imagen estática como podemos visualizar en la diapositiva. Otro modo en el cual se puede adquirir una imagen con una cámara gamma puede ser un modo dinámico, o sea, obtener una imagen dinámica.
Este modo de adquisición se basa en la repetición de una adquisición estática que ha sido realizada en diferentes intervalos de tiempo. O sea, lo que vamos es a obtener de esta forma una secuencia temporal de imágenes. Vamos a obtener imágenes en un tiempo que han sido adquiridas en un tiempo determinado. Con ello podremos entonces estudiar, por ejemplo, la cinética del radiofármaco, o sea, la velocidad en la que se distribuye el radiofármaco en un órgano y, por tanto, cómo funciona este órgano al distribuirse el radiofármaco en él. Como vemos, por ejemplo, en la imagen de la diapositiva, vemos la distribución de un radiofármaco en el sistema renal, cómo se va distribuyendo en ciertos intervalos de tiempo y vamos adquiriendo esa imagen en ese tiempo, en esos tiempos en los cuales se ha programado la adquisición. Podemos también adquirir imágenes de cuerpo completo, o sea, cuerpo entero, un barrido de todo el cuerpo se puede hacer con una cámara gamma. Para ello se adquieren imágenes de todo el cuerpo mediante un movimiento de traslación de la camilla durante la adquisición de las imágenes, ¿sí? O sea, el paciente acostado en la camilla, esta camilla se traslada y se van adquiriendo las imágenes a medida que el sistema de detección va pasando por todo el cuerpo. ¿Sí? Se adquieren imágenes del cuerpo completo, como podremos visualizar en la diapositiva. También podemos adquirir imágenes mediante un gatillado. Lo que quiere decir es que este gatillado consiste en la formación de una secuencia temporal de imágenes de un proceso periódico, utilizando para ello una señal fisiológica para sincronizar la adquisición en cada periodo. Por ejemplo, en el caso de un estudio con la cámara gamma, un estudio del corazón, lo que se puede hacer es colocar al paciente electrodos electrocardiográficos para el monitoreo del ritmo cardíaco y la adquisición sincronizada de las imágenes durante este monitoreo. El SPECT permite realizar una tomografía al paciente con una cámara gamma. La técnica SPECT se conoce como tomografía por emisión de fotón único, o sea, le realizamos una tomografía al paciente detectando la emisión de la radiación gamma de un fotón de única energía. Para ello, lo que se emplea también es una cámara gamma, pero es una cámara gamma especial porque tiene la capacidad de rotar sus cabezales alrededor del paciente. Así que se obtiene un conjunto de proyecciones que luego se pueden reconstituir con ayuda de algoritmos matemáticos para obtener una imagen. ¿Sí? Los datos que obtenemos en esta tomografía son recolectados en forma de un sinograma. Un sinograma es una matriz donde la información es codificada en coordenadas polares. Otra técnica empleada en medicina nuclear para adquirir imágenes de calidad diagnóstica es el PET o el equipo PET, tomografía por emisión de positrones. El PET es un equipo que permite realizar al paciente una tomografía por emisión de positrones. Es una técnica cuantitativa de diagnóstico empleada en medicina nuclear, con la cual vamos a obtener parámetros metabólicos que se pueden comparar con otras modalidades. Por ejemplo, permite observar la perfusión de tejidos, el metabolismo de la glucosa, entre otros. Sin embargo, a diferencia de la cámara gamma, para realizar una tomografía por emisión de positrones, el radiofármaco que vamos a administrar al paciente tiene que ser un radiofármaco emisor de positrones, o sea, que se desintegre por desintegración beta positivo, cuya consecuencia es la emisión de estos positrones. Para describir los componentes fundamentales del PET, podemos, por ejemplo, encontrar diferencias entre los detectores de radiación en un PET y los detectores de una cámara gamma. En cámara gamma ya vimos que los detectores que están compuestos por los colimadores, los cristales de centelleo, los tubos fotomultiplicadores y toda esa electrónica, son detectores planos. Sin embargo, en el PET
nosotros vamos a encontrar un anillo de detectores que va a rodear al paciente para poder adquirir esa radiación, para poder detectar esa radiación que proviene del paciente y luego conformar la imagen. Vamos a ver cómo se hace. Entonces ya sabemos que el sistema de detección en el PET está compuesto por un anillo de detectores. Y ese anillo de detectores, ¿cómo está formado? Bueno, está formado, cada componente de ese anillo está formado por unos detectores que en realidad están compuestos por cristales de centelleo y tubos fotomultiplicadores, ¿sí? O sea que se configuran los detectores en forma de bloque que permiten acoplar unos cristales de centelleo y unos tubos fotomultiplicadores, cuya función entonces va a ser de los cristales convertir la radiación gamma que sale del paciente luego de una aniquilación positrónica de esos positrones provenientes del radiofármaco que ha sido administrado, ¿sí? Detecta esa radiación gamma, los cristales de centelleo y la convierten en luz. Y los tubos fotomultiplicadores lo que hacen es convertir esa luz en una señal eléctrica para luego atravesar toda la electrónica que va a permitir digitalizar esa señal. Entonces ya sabemos que los sistemas de detección en PET están compuestos por un anillo de detectores y cada anillo de detector se arma con un bloquecito que lo que tiene es un número limitado de tubos fotomultiplicadores unido a un arreglo de cristales de centelleo. Y aquí vemos entonces cómo queda ese anillo de detectores en PET que, como ya saben, está compuesto, está formado ese anillo por diversos bloques, o sea, muchos bloques de detectores que cada uno de ellos lo que tiene es acoplado un arreglo de cristal de centelleo con tubo fotomultiplicador y la electrónica correspondiente, ¿sí? El PET, o tomografía por emisión de positrones, es una técnica que tiene mayor sensibilidad que la cámara gamma. Incluso no precisa de colimadores físicos como lo necesitábamos en cámara gamma. En este sistema, para definir la ubicación espacial del evento, se utiliza una colimación electrónica a partir de la detección en coincidencia de los cuantogamas que salen del paciente. Es una técnica cuantitativa que habíamos visto en el cual se pueden obtener parámetros que son directamente comparativos con otras modalidades como perfusión de tejido, o sea, mililitros de sangre por gramo de tejido por minuto, o metabolismo de la glucosa, microgramo de glucosa por cada gramo de tejido por minuto. ¿Sí? Es una técnica que nos permite obtener información cuantitativa de cuánto ha perfundido, por ejemplo, en un tejido el radiofármaco. Habíamos comentado que los radiofármacos que se emplean para realizar una tomografía por emisión de positrones son radiofármacos que contienen un radionucleido emisor de positrones. Varios emisores de positrones de los que se emplean para preparar este tipo de radiofármacos tienen isótopos que conforman biomoléculas que encontramos en el organismo, por ejemplo, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, el carbono 11, nitrógeno 13, oxígeno 15 son ejemplos de estos emisores de positrones que se pueden emplear para unir a ciertas moléculas y preparar radiofármacos que permitan estudiar, por ejemplo, el metabolismo de esas moléculas en el organismo, ¿sí? Y obtener una imagen metabólica. Con estos tipos de radiofármacos podemos realizar la técnica PET, que ya habíamos dicho que tiene mucha sensibilidad esta técnica, y con pequeñas cantidades de radiofármaco administradas al paciente podemos obtener imágenes de calidad diagnóstica. La característica que tienen los radionucleídos empleados en PET también es que, aparte de que son emisores positrones, una característica común es que su vida media es relativamente corto. Por lo tanto, se necesita una buena logística en cuanto a la distribución de este radiofármaco al hospital donde se va a realizar el estudio, o por lo general se tiene
en la misma clínica, en el mismo hospital donde se va a realizar el estudio con el PET, un centro de producción de estos radiofármacos PET para aprovechar la corta vida media de esto y hacer el estudio lo más pronto posible. Y bien, como para tener al menos alguna noción, podemos mostrar algunos radionucleídos que se pueden unir a ciertos trazadores para formar radiofármacos que se emplean con regularidad en PET y su aplicación. ¿Sí? Podemos verlo en esta diapositiva. En PET, como ya sabemos, realizamos al paciente una tomografía, pero a diferencia de la tomografía axial computada que ya conocemos, donde la fuente de radiación es el equipo, un haz de rayos X, atraviesa al paciente y aparece del otro lado con información sobre esas estructuras atravesadas. En el PET la fuente de radiación es el paciente. Así que nosotros detectamos la emisión de la radiación ionizante que, por supuesto, sale del paciente. Por tanto, necesitamos saber cuánto atenúan los diferentes tejidos esta radiación, lo cual nos va a influir en la calidad de la imagen. Esta información la podemos estimar mediante imágenes estructurales, o sea, realizando una tomografía o una resonancia magnética. O sea, que para poder mejorar la calidad de imagen en un PET y para poder realizar una corrección de atenuación, se le realiza además al paciente una imagen que nos brinde información anatómica y morfológica, como es el caso de la tomografía y la resonancia magnética. Se cotejan finalmente estas dos imágenes, ¿sí? Se corrige la atenuación también por este método y podremos obtener una imagen con calidad adecuada para que el médico pueda informar. Para la corrección de atenuación que hablamos anteriormente y para mejorar la calidad de la imagen se emplean en medicina nuclear equipos híbridos, ¿sí? Que son capaces de adquirir imágenes PET o SPECT a partir de una sucesión directa con adquisiciones en tomografía o resonancia magnética. O sea, son equipos de medicina nuclear como el PET o el SPECT al cual se ha acoplado un tomógrafo o un resonador magnético, ¿sí? Así que podemos adquirir imágenes mediante la técnica de medicina nuclear e imágenes mediante la técnica de tomografía y resonancia, con el objetivo de mejorar la calidad diagnóstica de las imágenes y además de corregir la atenuación y dispersión de los fotones. Aquí tenemos fotografías que muestran estos ejemplos de equipamiento híbrido en medicina nuclear. Por ejemplo, una cámara gamma tipo SPECT, al cual se le puede acoplar un tomógrafo. Así que vamos a obtener imágenes de cámara gamma, o sea, vamos a obtener un SPECT y también vamos a obtener una imagen de tomografía, ¿sí? Una imagen de medicina nuclear con información funcional y una imagen de tomografía con información anatómica y morfológica. Podemos acoplar también a un equipo PET un tomógrafo o un resonador, ¿sí? Lo cual puede mejorar incluso la resolución en la imagen y sobre todo que permite la corrección de atenuación. A modo de conclusión, podemos expresar sobre esta clase que la medicina nuclear es una técnica que permite diagnosticar y tratar patologías mediante la administración de radiofármacos al paciente. Este diagnóstico, este tratamiento de la patología depende del tipo de radiofármaco que estamos administrando al paciente. Si el radiofármaco es un emisor de radiación gamma o radiación beta positiva, o sea, emisor de positrones, se puede emplear para diagnosticar patologías. Y si es un emisor alfa o beta negativo, se puede emplear para tratamiento de ciertas patologías. La cámara gamma y la tomografía por emisión de positrones son las técnicas y equipamientos que permiten obtener imágenes de calidad diagnóstica en medicina nuclear. Para medicina nuclear diagnóstica se seleccionan radiofármacos, emisores gamma y de positrones. La introducción de equipos híbridos en medicina nuclear
se ha hecho con el objetivo de mejorar la calidad de las imágenes y de realizar una corrección de atenuación en el momento de obtener esas imágenes, cuando finalizamos la obtención de esas imágenes. Aquí podremos ver un resumen de la clasecita de hoy de las técnicas de medicina nuclear que se emplean para adquirir imágenes diagnósticas. O sea, el SPECT, tomografía por emisión de fotón único, y el PET, tomografía por emisión de positrones. Son técnicas de medicina nuclear que nos brindan imágenes funcionales, e incluso imágenes que muestran el metabolismo del radiofármaco en el paciente, a diferencia de las imágenes obtenidas, por ejemplo, en radiología analógica, en radiología convencional o en tomografía, o sea, las técnicas en las cuales la fuente emisora de radiación son los rayos X. Para obtener estas imágenes funcionales y metabólicas nos basamos en dos principios. El principio del trazador, o sea, de la distribución del radiofármaco y captación de este por ciertos órganos, y en el principio de la tomografía, pero en este caso es una tomografía, ya saben, por emisión, porque lo que vamos es a detectar esos rayos que salen del paciente para convertirlos luego en una imagen de calidad diagnóstica para que el médico pueda diagnosticar la patología que está presentando el paciente. A todos muchísimas gracias, espero que la clase se haya entendido y si tienen alguna duda los exhorto a que me localicen, ya sea a través del correo electrónico o alguna visita en Fuesmen, lo que pudieran necesitar estaría a su disposición.